Quiero agradecerle al doctor Edgardo Trivisono, quien es médico sanitarista, fue secretario de Salud del Gobierno de Buenos Aires, también subsecretario de Salud de la Nación, porque obviamente lo que habló el país entero y del mundo, porque hasta la gente que fabrica justamente la vacuna desde Rusia salió a responderle y a lamentar que se haya contagiado de coronavirus el presidente argentino. Bueno, ha sido indudablemente la noticia de este fin de semana. Y empiezan nuevamente todas las preguntas, ¿eh? Uno dice, bueno, la vacuna no es que te imposibilita volverte a contagiar o a contagiarte nuevamente. Ahora bien, va a ser siempre con síntomas un poco leves, puede llegar a complicarse o no, estando inoculado. Si uno se contagia, puede volver a contagiar. Bueno, empiezan nuevamente todos los interrogantes, en donde hablamos de un presidente y en donde hablamos de una persona que recibió doble dosis, o sea, las dos, que tiene la vacuna completa, no que fue inoculada con una dosis. Más del 90%. Otra de las dudas que también la mayoría de la población presenta, ¿no? Claro. Ok, me contagio, pero yo tengo solamente aplicada la primera dosis. ¿Estoy inmune? ¿En qué grado? ¿Puedo seguir contagiando? ¿No puedo seguir contagiando? Doctor, gracias por este contacto. Sergio Initz y quien le habla, Horacio Moglia, lo saludan. ¿Cómo le va? Muy buen día en realidad. Muy buen día a ustedes. Un gusto estar conectados para aclarar todas estas dudas que usted estaba planteando, ¿no es cierto? Exactamente, porque bueno, uno no es especialista en vacunas y menos la gente y todas las preguntas se vienen encima. Uno entiende, quiere creer, y ahí viene la primera pregunta, de que como toda vacuna no es 100% que te garantice la inmunidad, sino que te podés volver a engripar, vamos a decirlo de esta manera, no porque tengas la vacuna de la gripe, pero bueno, que los síntomas van a ser leves, que va a reducirse en un gran nivel tu posibilidad de letalidad. Pero bueno, ¿sigo contagiando, no sigo contagiando? ¿Cómo es el tema de la Sputnik 5 concretamente? Bueno, en primer lugar hay que decir que no hay ninguna vacuna hasta ahora efectiva al 100%, ¿no es cierto? En el caso de la Sputnik V es que tiene un 91.8% de eficacia con las dos dosis, por supuesto. Pero hay un margen, es decir, si uno está en el otro 8.2%, como le pasó al presidente, puede reinfectarse. Es decir, hasta hoy lo que se ha visto en las vacunas es que lo que evitan esta primera generación de vacunas, fundamentalmente, casi todas, es la enfermedad grave. Es decir, si tomamos al presidente como un paciente de riesgo, obviamente que tiene 62 años, que tiene un problema de trombofilia, que tiene sobrepeso, que puede ser hipertenso, en realidad él ha cursado una reinfección con un COVID leve, es decir, con una pequeña febrícula de 37,3, dolor de cabeza, seguramente dolor de cuerpo, cansancio. Pero gracias a la vacuna que se había aplicado en enero, justamente él no ha desarrollado una enfermedad grave. Porque si él no hubiera estado vacunado, la posibilidad de tener una enfermedad grave podría ser importante. Esa es la primera cosa que hay que decir. Segunda cosa que hay que decir es que aunque nos vacunemos, tenemos que seguir cuidándonos con las medidas que sabemos, con el barbijo, tapaboca, nariz y mentón, lavarnos frecuentemente las manos, tomar el distanciamiento social, porque uno se puede contagiar y puede contagiar también, aún estando vacunado. Tampoco sabemos a ciencia cierta, y esto se está estudiando, hay un estudio con la vacuna de Pfizer que tiene un 95% de eficacia. La duración de los títulos de anticuerpos parecen ser que son 6 meses. De todas maneras, después, en realidad, las reinfecciones, si uno acá se ha hecho un estudio en la Argentina con 2.800.000 casos, se vio que el 0.2% sufrió alguna reinfección. Ahora, hay que aclarar que las vacunas tienen un periodo de ventana. ¿Qué es esto del periodo de ventana? Son la cantidad de días que el cuerpo necesita frente a la primera dosis y después a la segunda dosis, que son mínimo 14 días para empezar
digamos, aumentar los títulos de anticuerpos que evitan que justamente el virus pueda entrar a la célula. Claro. Hubo pacientes que han hecho enfermedad grave y mortal con una dosis, en el caso, pacientes añosos en general, pero que no habían cumplido todavía los 14 días de inmunización. Claro. Es decir, que uno, si con una sola dosis, en realidad, por ejemplo, lo ideal es completar las 2 dosis. Ya con una dosis de Sputnik tendríamos un 70% de protección. Pero vuelvo a repetir, la protección es para evitar la enfermedad grave. Es decir, para evitar morbimortalidad, terapia intensiva y mortalidad. Esto no quiere decir que vos te puedas infectar, como pasa con otras vacunas. Por ejemplo, si vos estás vacunado con sarampión, para la vacuna antisarampionosa, un chico, y tiene 94% más o menos de eficacia, si el chico desarrolla sarampión, que es posible, lo va a desarrollar un sarampión leve. Y que lo mismo está pasando con esta vacuna, ni que hablar con las de la gripe, que tienen nada más que el 50% muchas de eficacia. Doctor, Sí. quisiera hacer una consulta respecto de aquellas personas que han padecido ya el coronavirus, que no han recibido la vacuna por cuestiones relacionadas con la distribución, y que, ¿qué pasa con el organismo de la persona que, vivió y, digamos, y recibió el coronavirus y generó sus anticuerpos en forma natural? ¿Qué pasa con esta gente en el momento de la reincidencia del virus? Bueno, digamos, es interesante la pregunta. A ver, lo que se ha visto de que la gente infectada, cuanto más sintomatología tuvo o más grave fue la enfermedad, quiere decir que tuvo más carga viral y en general desarrollan más anticuerpos a largo plazo. Los últimos estudios se ha visto que los títulos de anticuerpos duran entre 3 y 5 meses. Después hay una inmunidad, digamos, celular, a través que se llama inmunidad de memoria, que lo dan los linfocitos T, una especie de leucocitos especiales, que hacen que cuando vos tomes, aunque te bajen los títulos de anticuerpos, cuando uno toma contacto con el virus, se activa todo el sistema inmunológico y produce mucho más rápido la cantidad de anticuerpos necesarios. Es decir, que no es solo el título de anticuerpos, que es importante, y además dentro de los anticuerpos hay de distinta calidad. Claro. Es decir, son inmunoglobulina G, pero hay que ver cuáles son para la proteína N del virus o para la proteína Spike. Por eso, digamos, de que una persona, y se ha visto, digamos, que haya tenido coronavirus y tuvo títulos bajos de anticuerpos y disminuyó, tiene la posibilidad de reinfectarse. Sobre todo, más que ahora están circulando nuevas cepas, como la Manaus o como la del Reino Unido, que son más agresivas, son 2 o 3 veces más contagiosas, y puede volver a reinfectarse. En principio, a la hora de la reinfección, usted menciona que como ya tuvo ciertos anticuerpos, sería más leve, ¿o no? Bueno, en general, en medicina 2 más 2 es 5, ¿no es cierto? Claro. Lo que se ha visto, que la mayoría de las personas, no es lo más común, pero la mayoría de las personas que se han reinfectado con la cepa original, digamos, han hecho enfermedad leve. Eso no puede, digamos, tampoco, digamos, podemos descartar totalmente, porque estamos en medicina y no es matemático, que una persona con baja defensa se vuelva a reinfectar con una carga viral mayor y pueda hacer una enfermedad moderada o grave. Es decir, pero no es lo común, no es lo común. ¿Y la diferencia de la inoculación entre la primera dosis y la segunda dosis, en el caso del Sputnik, puede esperar 3 meses? No, los únicos estudios que están aprobados hasta ahora para esperar de 90 a 120 días o 3 meses es para AstraZeneca. Es decir, tanto la Sputnik como, digamos, la Sinopharm tendrían que darse entre 21 y 28 días. Eso sería lo correcto. No hay entonces estudios en papeles que avale de que la primera dosis aguanta, vamos a decir de esta manera, si la segunda dosis 3 meses. Esto no está comprobado.
Claro, a ver, justamente, usted lo está diciendo bien. Todavía no tenemos, como en el caso de AstraZeneca, la evidencia científica. Usted sabe que esos estudios se publican en revistas como Lancet, revista de prestigio, Sí. son comparadas con pares, es decir, con científicos que hacen la comparación, analizan el paper y dicen, bueno, sí, este estudio es válido, pero el único estudio que hay es con AstraZeneca. Ahora, lo que se está intentando, porque acá, como hubo una demora importante de la llegada de las vacunas, para esta época ya tendríamos que tener más de 20 millones de dosis de vacunas, y recién tenemos 7, y no tenemos gran cantidad de población de riesgo vacunada. Entonces, lo que se está tratando de hacer es vacunar con la primera dosis, que tiene una cobertura, vuelvo a repetir, inferior, 70% que puede llegar al mencionaba. 70%, justamente. Sinopharm tal vez sea un poco menos, las chinas, pero, digamos, los estudios están hechos más de a las 2 dosis. Si vamos a la aplicación rigurosa, científica, la verdad no se puede esperar, por lo menos con la Sputnik, 3 meses. Yo creo que máximo uno podría esperar 40 días, ¿no es cierto? Y lo mismo con Sinopharm. Bien. Doctor, ¿hay compatibilidad entre las vacunas? Por ejemplo, si yo me aplico Sputnik y después me aplico AstraZeneca, la segunda dosis, ¿hay compatibilidad en esa O mezcla? Sinopharm. O Sinopharm o Sinovac, depende No, de la a que ver. tenga el alcance. Es muy buena la pregunta y muchas veces lleva a confusiones. Es decir, en realidad hay por lo menos 4 plataformas de digamos, cuando uno produce vacunas, ¿no es cierto? Están las de virus inactivados, como son estas chinas, están las de ARN mensajero, como son Moderna o Pfizer, están las de Sputnik, que es a través de un vector viral, y también AstraZeneca, pero la diferencia es que AstraZeneca es un adenovirus de un mono, de Macaco rhesus, y en cambio, digamos, en el caso de la Sputnik es de ser humano, que, digamos, primero el adenovirus 23, de la primera dosis, y la segunda es un adenovirus 5, que está siendo mucho más complejo producirla, esa vacuna, la segunda dosis. Por eso hay más cantidad de primera dosis que de segunda dosis. Sí. Ahora, no se puede dar, digamos, una vacuna de una plataforma y de otra. Claro. Por ejemplo, yo no me puedo dar la primera dosis de Sputnik y después voy a Miami y me aplico la de Pfizer. Claro, hay que homologar, digamos, todas las mismas Exacto, claro, a ver, podría haber posibilidad, vuelvo a repetir, si la vacuna tiene, por ejemplo, AstraZeneca, la primera y segunda dosis tiene justamente el mismo transportador, Claro. para llamarlo así. Entonces usted, por eso se comprobó, inclusive se vio que era más efectiva darla después de X tiempo, es decir, de 90 días parecía, ¿se acuerdan que habían dicho que era media dosis al principio, era mucho más efectiva y después dar la segunda dosis? Sí, sí. Bueno, en ese caso sí, pero porque es la misma plataforma. Ahora, si usted, digamos, no está estudiado, que usted pueda darse la de AstraZeneca, digamos, y después se dé una segunda dosis de Sputnik. Correcto. Y la última, porque estamos Sí, en medio de cómo no. pandemia. En medio de la pandemia, mientras yo estoy inoculado, ¿primera dosis o con las 2 dosis? Supongamos, Alberto Fernández, con todos los ministros que estuvo alrededor de él, dio positivo. Él al estar realmente vacunado, porque tiene las 2 dosis, ¿puede haber contagiado también? Sí, es decir, justamente por eso hay que aislar a todos los contactos estrechos, están todos aislados. Entonces la vacuna Porque- no corta el contagio. Porque no, claro, la vacuna hasta ahora, digamos, no tiene una inmunidad esterilizante, llamémosle así. Es decir, usted se puede contagiar y puede contagiar a otros. Parecería ser que la única vacuna donde hay un estudio que disminuye la posibilidad de contagio es con Pfizer. Pero entonces, si esto no corta el contagio, ¿para qué nos estamos vacunando en todo el mundo? Porque no vamos a evitar la pandemia, excepto que nos vacunemos todos hasta en un 90%, en donde al no enfermarnos más o ser muy leves, se produzca esta inmunidad del rebaño que ustedes le dicen. Porque si yo vacunado entero sigo contagiando, si me contraigo la enfermedad
con ese, supongamos el Sputnik, el 9% restante, o Alberto Fernández, vamos al caso propio, estando vacunado, puede haber contagiado a todos sus ministros, ¿en qué momento se produce la inmunidad del rebaño entonces? Bueno, a ver, son preguntas muy siempre importantes, interesantes aclararlas. Estas vacunas sirven fundamentalmente para mitigar daño. ¿Qué significa mitigar daño? Es, digamos, evitar la enfermedad grave de COVID, ¿no es cierto? Evitar la letalidad. Claro, es decir, la enfermedad grave, es decir, hay tres formas, leve, moderada y grave. Cuando es grave, usted termina en terapia intensiva, en respirador, y el 50% del que termina en respirador se muere. Entonces, eso es fundamental. Ahora, si nosotros tuviésemos la posibilidad, siguiendo su ejemplo, que pudiéramos vacunar a todos los argentinos, en el 80% de los argentinos, con la Sputnik o con cualquier otra vacuna, y alcanzamos la inmunidad de rebaño, ahí cortaríamos posiblemente la circulación viral. Claro. Es decir, hasta que no se alcanza la inmunidad de rebaño, ya sea por vacunación o porque se contagió una masa de población de más del 70-80%, no va a haber, digamos, inmunidad de rebaño y por ende el virus va a seguir circulando. Por ejemplo, Chile tiene 35% de personas vacunadas, ¿no es cierto? Sí. En una población de 18 millones. Sin embargo, tiene un montón de casos, porque hay un derrame viral, porque el virus trata de sobrevivir y va atacando a las personas. Esto es como si usted tiene las que no están vacunadas, y fíjese que ahora son personas mucho más jóvenes, mismo en la Argentina. Tenemos 195.000 casos, de 196.000 casos de infectados activos, pero en terapia intensiva hay 3.600 personas, en menos del 2%. En octubre, cuando tuvimos el pico pandémico de octubre del año pasado, el más alto, con 18.000 casos, usted recordará, en realidad teníamos un índice de llegada a terapia intensiva del 4%. Entonces, claro, bajó por dos motivos. Por el target Primero, ataca ahora a los más jóvenes que no habían sido contagiados, los mayores están siendo inmunizados, entonces baja esto porque el cuerpo del más joven tiene mayor resistencia inmunológica, básicamente. sí, igualmente quiero hacer una aclaración que es importante que se difunda y que los jóvenes tomen conciencia, porque acá hay que seguir concientizando esto. La pandemia no terminó y está lejos de terminar. Se ha visto en Brasil, que es un desastre sanitario, que con las nuevas cepas, Manaus y Río de Janeiro, tenemos mayor mortalidad en gente de 30 a 59 años, sana, por las nuevas cepas. Quiere decir que también aumentó el riesgo para las personas jóvenes. Bien. Y sanas. Bien. Doctor, ha sido realmente un placer haber dialogado con usted. Gracias por su tiempo. A disposición. No, al contrario, como siempre, a disposición de ustedes para lo que necesiten. Edgardo Trivisono, entonces médico sanitarista, hablándonos de todas las dudas que tenemos nosotros, cualquier ser humano común, ¿no? Acerca del obrar de la vacuna, la salud del presidente, no solamente la salud del presidente, sino como análisis objeto de análisis, vamos a decirlo de esta manera, sobre si podés contagiarte, no podés contagiarte, qué puede pasar, qué no puede suceder. Bueno, la vacuna no corta entonces la ramificación del virus, esto está claro, hasta que no se logre vacunar casi el 90%, rebaño, claro. Lo que rescata o saca, digamos, la posibilidad de que vayas a, como le está pasando al mismo Alberto Fernández, que se siente asintomático, que se siente bien, a pesar de tener el virus, no ingresar en la etapa medianamente grave o grave, ¿no? Pero per se uno puede seguir transmitiendo el virus, entonces no corta esto, porque toda esta duda era, bueno, pero yo estoy vacunado, yo ya corto la transmisión, no, tampoco es así, ¿sí?